El próximo lunes 8 de abril tendremos la oportunidad de observar un eclipse solar total en Coahuila, Durango y Sinaloa, mientras que en el resto de la República Mexicana será parcial. Recordemos que en la Ciudad de México se vivió un eclipse total el 11 de julio de 1991. Pero para conocer más sobre este tema, hoy vamos a platicar con el doctor Jesús González. Él es investigador del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor González, muchísimas gracias por conectar esta tarde en Conexión Índigo Noticias. Mariano. Doctor González, ¿cómo está? ¿Escuchan Muy bien? buenas tardes. Sí, ¿me escuchan bien? Perfecto, doctor, ya estamos al aire. Bienvenido, ¿cómo está? Muy Ah, buenas tardes. buenas tardes, muchas gracias, mucho gusto estar en tu programa, Mariano. Muchísimas gracias, doctor. Pues bueno, platíquenos sobre este eclipse que vamos a poder presenciar. Creo que teníamos ya suficientes años de que no existía un eclipse con estas características en nuestro país. Platíquenos acerca de este fenómeno natural que vamos a poder apreciar gran parte de los mexicanos el próximo lunes, doctor. Y cómo no, en efecto, bueno, los eclipses son una coincidencia muy bonita que se da con cierta regularidad, pero para que se dé con una regularidad en un mismo sitio, pues se pueden pasar muchísimos años. En efecto, el eclipse total es cuando la luna está entre la Tierra y el Sol a una distancia, digamos, en inclinación bastante baja. Y tuvimos, de hecho, en octubre pasado, otro eclipse de este estilo. En ese momento la luna estaba un poco más cerca a la Tierra, digo, más lejos a la Tierra, y por eso nada más fue anular. Se vio en el sureste mexicano y aquí en la Ciudad de México, en el centro del país y el resto del país fue parcial. En este caso, si es un eclipse total, la luna se encuentra a una distancia de la Tierra lo suficientemente cercana para tapar totalmente al Sol y será visible, como lo muestra en su gráfica, precisamente pues en la parte del norte central del país. En la Ciudad de México, bueno, será parcial y tendremos pues una gran cantidad de eventos a lo largo del país, pero también aquí en Ciudad Universitaria y tenemos uno en especial al cual también nos queremos invitar. Sí, por supuesto, doctor. Yo creo que es un asunto muy interesante. Quienes tuvimos la oportunidad, por ejemplo, en 1991, yo me encontraba apenas ingresando a la universidad, pues fue algo impresionante. Recuerdo perfectamente ver cómo en pleno día se oscurece, ¿no? Completamente, ¿no? Y es un fenómeno que llama muchísimo la atención por tantos mitos, tantas leyendas, tantas historias, ¿no? Y novelas que hemos visto, leído a lo largo de los años. ¿Qué significa un fenómeno como este, doctor, tanto de manera popular como de manera científica? Perfecto. Mira, primero de manera popular, pues como lo has dicho, es un fenómeno que es una experiencia personal que te hace relacionarte con nuestra posición en el cielo, preguntarte un poquito más de cómo funciona el sistema solar, cómo son los calendarios, pensar en esas cosas que en la cotidianidad no lo hacemos. Entonces, el hecho de tener un evento que es tan dramático, como bien me comentabas que en la Ciudad de México el último total fue en 1991. No va a haber un otro total en Ciudad de México por muchísimos años, pero es una experiencia muy bonita porque ves cómo la naturaleza responde, ¿no? Como se oscurece de repente, pues prácticamente en mediodía, pues los animalitos van a dormir, empieza a sonarse como un atardecer y te permite ver las estrellas y por otro lado también te permite ver las partes más exteriores del Sol, que es la corona, que precisamente porque es muy brillante no lo puedes ver. Entonces la experiencia, digamos, personal o cultural de participar en este evento es muy importante. Desde el punto de vista científico, pues los eclipses han tenido históricamente mucha importancia, sobre todo más en el pasado. Gracias a los eclipses, pues pudimos medir, digamos, la distancia relativa de los objetos de la Tierra y el Sol, ¿no? También se utilizaba para estudiar la corona solar, esa como área muy extendida que se veía en los diagramas, que es una zona muy caliente del Sol y solo se podía estudiar cuando están los eclipses. Hoy en día hacemos eclipses artificiales de manera constante, entonces estudia la corona de manera constante. La corona es importante estudiarla porque hay un ciclo en el Sol que dura 11 años de actividad y cuando la actividad es mayor, la corona se extiende más, mucho de este material, pues hay más ráfagas, llegan más partículas a nuestra atmósfera, entonces es importante estudiarlo.
También en un eclipse se logró descubrir algunos elementos químicos como el helio, ¿no? Como el hierro muchas veces ionizado y por eso se dio cuenta que era una zona del Sol que está a millones de grados. Y pues también nos explica cómo funciona el sistema solar. De manera más moderna también, gracias a eclipses, pudimos nosotros comprobar la teoría de la relatividad hace prácticamente 100 años, en 1915. Se pudo confirmar que la luz se desvía detrás del Sol gracias a un eclipse. Y también nos ha servido para, digamos, históricamente saber que la anomalía de la órbita de Mercurio no se debe a un planeta que esté oculto. Eso se mostró en un eclipse de 1876. Entonces, pues todas estas cosas son importantes desde el punto de vista científico, pero hoy en día, digamos, el estudio del Sol se hace de una manera más continua, no únicamente durante los eclipses. Sí, y esto es bien importante, ya que comentaba que no debemos de ver de manera directa un eclipse de estas características, doctor, ¿no? ¿Qué nos puede pasar si lo hacemos? Claro. Mire, nunca se debe ver directamente al Sol. Durante la fase total, en la zona donde es fase total, sí se puede ver directamente. De hecho, es lo que hay que hacer. Pero en la parte parcial o si es anular, no, la verdad es de que nuestro ojo pues es una pequeña lente que concentra la luz, es muy intensa y entonces pues lo que pasa es que se quema la retina y en ese sentido pues pierdes la visión y es irreversible eso. Entonces no hay que observarlo directamente. Hay métodos directos a través de lentes como estos, que ya ustedes tienen algunos en las experiencias pasadas, con un filtro de soldador también el número 14 mínimamente. Es importante que cubran las características de calidad y por eso es muy importante que lo tengan. En nuestras páginas pueden ver las maneras también indirectas de verlo, seguras, ¿no? Pueden hacer una pequeña camarita con un pequeño agujero, ¿no? Tenemos este ejemplo. Y si ustedes ponen esto en una zona oscura y ponen una pantalla con sombra, pueden ver a la figura del sol y pueden ver cómo el mordisco de la luna va aumentando a medida que va pasando las distintas fases. Esos son métodos indirectos muy seguros. Eh, y si van a utilizar, bueno, método directo, les digo, utilicen los filtros adecuados. Y si están utilizando filtros adecuados de cualquier manera, no es conveniente que lo hagan de manera continua. De hecho, cada, digamos, 10 o 20 minutos o 15 minutos pueden verlo por algunos segundos para que vayan viendo cómo va ocultándose cada vez más. Entonces pueden compartir estos filtros con su familia, con sus amigos, en lugar de que cada uno lo tenga todo el tiempo y combinar la observación con los lentes o de manera directa, también con los métodos indirectos. Y en ese sentido, por eso los estamos invitando a una actividad que vamos a realizar en las islas, Sí. que se llama Picnic Bajo la Luna, y es precisamente reunirnos para tener pues un lunch con sus familias, con sus amigos. Mientras observamos este fenómeno, vamos a tener música, vamos a tener charlas, vamos a tener conferencia, y voy a estar yo en particular ayudándolos. Vamos a tener personas capacitadas para ayudarles a verlos de manera directa e indirecta y hacer una fiesta de este evento, digamos, social, científico, astronómico y físico. Y es que se presta, doctor. Definitivamente yo creo que es una gran oportunidad para quienes estamos en este planeta, las nuevas generaciones, todos los que nacieron después de 1991, que no habían tenido la oportunidad de presenciar, ya sea de manera total o parcial, un fenómeno de esta naturaleza. ¿Cuánto es el tiempo real, la duración completa del eclipse, doctor? Bueno, varía un poquito a ver, la fase de totalidad dura un poco más de 4 minutos en una franja relativamente pequeña de unos 500 kilómetros, es en la zona aparte, pero digamos, del primer contacto a la salida total es aproximadamente un poquito más de 2 horas. En la Ciudad de México vamos a tener el primer contacto, el primer pequeño mordisquito a las 10:55 de la mañana, el máximo que vamos a alcanzar un 75%, 74% de cubrimiento del sol será a las 12:14 y saldrá la luna del disco solar a la 1:36. Eso es en la Ciudad de México. En la zona, en Mazatlán, por ejemplo, empieza una hora antes, ¿no? Pero ahí Sí, va a haber una fase total. sí, por supuesto, va a ser un espectáculo maravilloso, definitivamente. ¿Cuándo ocurrirá?
un sismo de estas características la próxima vez? Pero no un sismo. Perdón, un Afortunadamente. eclipse, un eclipse, Sí, te un entiendo eclipse. perfecto. Mira, en la Ciudad de México no vamos a tener un eclipse total hasta dentro de 200 años, un poquito más. 200. Sí, pero eso es en la Ciudad de México total. Ajá. Pero los eclipses totales ocurren más o menos cada año, un poquito más, en alguna región del mundo. Y por eso es muy importante que si no nos pasa por nuestras zonas, contemplemos en algún momento visitar al país o la zona de la Tierra donde vaya a haber un eclipse total alguna vez en nuestra vida, porque es toda una experiencia. Pero digamos, en México digamos, ha habido pocos totales, ¿no? A veces el lapso son unos 200 años. En esta época tuvimos varios, como decías, el de 91, tuvimos otro en 2016 y ahora vamos ahora a este 2024. Pero en el país el próximo no se va a presentar hasta en unos centenares de años, pero pues, podemos trasladarnos a otros lugares. Eso sí, si tenemos la oportunidad de movernos a otros lugares, digo, quien tenga la oportunidad tanto por tiempo y la facilidad económica que se pueda mover, sería fácil y sería muy indicado, pero por supuesto también, porque vaya, disfrutarlo de manera presencial es otra característica, pero hoy la ventaja de los medios de comunicación, las redes sociales, también nos permite para que muchas personas puedan presenciar este tipo de fenómenos naturales, porque de aquí a 200 años, pues ya no llegamos, doctor, No, definitivamente, no, ya no, quizá, espero que ya es no. cierto, pero como les decía, hay grupos de personas que se dedican a seguir eclipses, ¿no? Cuando tienen Ajá, la oportunidad de hacer casa uno eclipses cada o año, qué. pues alguna vez hay que sumarse a ellos cuando no pase muy lejos, ya sea en Estados Unidos, en Centroamérica, en Sudamérica, o si queremos ser más exóticos y irnos al África o donde sea, pues aprovechar esa experiencia porque hay que vivirla alguna vez en la vida. Definitivamente hay que vivirla. Pues doctor, muchísimas gracias por esta explicación. Yo creo que importante platicar con usted precisamente para tener bien claro lo que vamos a presenciar, lo que vamos a poder vivir, un fenómeno natural único en su tipo, porque de aquí hay que esperar mucho tiempo para que esto se vuelva a presentar. Muchísimas